Ahí estoy grabando así ya. Bueno, Ya después lo subimos. Si dale. quieren, bueno, les doy la bienvenida y arrancamos, si querés, Lore. Dale. Mi nombre es Diego Paladino, soy ingeniero químico, trabajo para la Secretaría Académica y esta es la primera charla que vamos a dar de esta muestra educativa virtual. Hace más o menos un mes tuvieron la muestra educativa de la universidad. Nuestra idea desde la facultad también es replicar esto, pero si participaron en su momento de esas charlas de la muestra educativa de la universidad, vieron que era un poco más acotado, les contábamos más rápidamente de qué trataban las carreras, pero no había mucho tiempo para contarles específicamente cada una de ellas y que ustedes se puedan sacar todas las dudas que tengan. Entonces la idea de esta semana es justamente hacer charlas de más o menos una hora, donde ustedes se pueden sacar las dudas de cada una de las diferentes disciplinas de la facultad. Y además está Adriana, que trabaja en el área ingreso de nuestra facultad, que puede despejar cualquier otro tipo de dudas más administrativas. Así que las dejamos ahora con Lore Manfredi, que es ingeniera química, y les va a comentar un poquito de qué se trata justamente ingeniera en alimentos, perdón. Ingeniera en alimentos que les va a contar un poco sobre justamente la ingeniería en alimentos, qué de trabajo hace ella, y luego alrededor de las 11, 11 menos cuarto, yo vuelvo y les cuento un poquito de qué se trata la ingeniería química. Unimos estas dos charlas porque son similares entre sí, tenemos muchas asignaturas similares, por eso lo juntamos un poco en una misma charla. Primero arranca Lore con alimento y yo después les cuento un poquito sobre química. Así que bueno, la dejamos con Lore y yo un ratito ahora vuelvo. Bueno, gracias, Diego. Bueno, mi nombre es Lorena Manfredi, soy ingeniera en alimentos. No, no soy ingeniera en alimentos. Estudié ingeniería en alimentos, ¿sí? Y me desempeño en la facultad. Soy profesora de una de las materias de quinto año que se llama Laboratorio de Ingeniería en Alimentos. Hace muy poco que me desempeño en la facu y antes trabajé mucho en la industria. Yo estudié Ingeniería en Alimentos en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, porque vivía allí y bueno, cuando me radiqué en Mar del Plata empecé a trabajar en la industria y estuve, bueno, muchos años trabajando en diferentes industrias de alimentos hasta que empecé a trabajar en la facultad. La ingeniería en alimentos nos abarca a todos como consumidores, ¿sí? Todos consumimos alimentos, ¿verdad? Nos alimentamos netamente compramos un paquete de galletitas, una gaseosa, un juguito, un snack, eh, algo listo para el consumo, ¿sí? Bueno, la ingeniería en alimentos trata de eso, de generar alimentos que ya estén listos para consumir o que con un determinado número de pasos vos ya tengas como consumidor un alimento, ¿sí? Todo ese proceso productivo para nosotros obtener alimentos parte del campo, ¿sí? En el campo se va a producir el maíz, el girasol, las vacas, y toda la producción que se llama primaria nace en el campo. Ahí tienen incumbencia los ingenieros agrónomos, ¿sí? Una vez que el ingeniero agrónomo dio el ok y tenemos todas las materias primas listas para procesar y transformar, tenemos todo lo que es la industria harinera, fideera, la del aceite, la de la leche, ¿sí? Vamos a ir haciendo transformaciones de esa materia prima de manera tal de obtener distintos productos que sean sanos, seguros y en lo posible saludables, ¿sí? Cuando me refiero a que sean seguros, es que nosotros cuando vayamos como consumidores a tomar ese alimento y a consumirlo, no nos produzca una enfermedad o algún daño a nuestro cuerpo por haber consumido ese alimento. En el medio de todo eso hay procesos que se llaman procesos productivos, donde el ingeniero en alimentos se desempeña
en todo lo que es la cadena o la gestión de la producción, desde que la materia prima ingresa a la planta hasta que sale como un producto terminado. La gestión en ese concepto de la producción tiene que ver con que todos los recursos, materias primas, personas, envases, embalajes, maquinaria, el proceso productivo esté funcionando para que la cadena no se rompa. Quiere decir que la producción salga en tiempo y forma. Y que, como toda producción, va a tener asociado un cliente. Entonces el cliente tiene que recibir ese producto en tiempo y forma. Está todo mezclado también con un poco de lo que es el negocio, de cómo se manejan los tiempos para cumplir con pedidos productivos. Dentro de la línea de producción tenemos lo que se llama control de calidad, donde todas las etapas productivas de una transformación de alimentos va a tener distintos análisis a lo largo del proceso. Un ingeniero en alimentos puede llevar adelante todo el proceso y la implementación de un sistema de gestión de inocuidad y de calidad. Cuando hablamos de inocuidad, estamos hablando de la seguridad alimentaria. Cuando hablamos de gestión de la calidad, estamos hablando de normas como las ISO 9000, ¿sí? Las ISO 22000, no sé si alguna vez las escucharon nombrar, que son normas que se implementan en las empresas para asegurar que todo el proceso productivo está estandarizado. Luego tenemos toda la parte de lo que es sanitización de las líneas, porque en todo, así como en nuestras casas, cuando vamos a hacer alguna preparación, posteriormente, previo hay que limpiar, se cocina y posteriormente se limpia, en las líneas de procesos de alimentos se llaman limpiezas preoperacionales, operacionales y postoperacionales. Entonces, toda esa gestión o cómo se van a hacer esos trabajos también son incumbencias del ingeniero en alimentos. Otra cosa que tenemos muy fuerte dentro de la carrera es el estudio de lo que es cómo está conformado un alimento, su matriz alimentaria, cómo es y cómo esa matriz alimentaria puede ser desarrollada, explotada, transformada, combinada, ¿sí? Para obtener distintos alimentos. Y en eso tenemos lo que se llama investigación y desarrollo de alimentos. Podemos desempeñarnos posteriormente con todo lo que nos llevamos de la facultad en un área de investigación y desarrollo, pensando en nuevos alimentos con nuevas tecnologías que se van a aplicar a ese alimento para que pueda ser producido. Aquí no estamos hablando de una producción de 10 paquetitos, aquí sacamos muchos paquetitos por hora, miles de paquetitos por hora, ¿sí? Entonces, para nosotros trabajar a grandes escalas con mucho volumen de materias primas, de producto, necesitamos tener también herramientas para que eso no se deteriore, porque si no empezamos a desperdiciar alimentos, si no tenemos una gestión adecuada dentro de la empresa para producir, para transformar todo eso. Otra cosa que también vemos es todo lo que nosotros transformamos, también hay residuos, ¿sí? Entonces toda la parte de efluentes y de cómo impacta ese efluente en el medio ambiente también se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en procesos sustentables, ¿sí? Bueno, eso es como una breve introducción a lo que es la ingeniería, ¿sí? No somos cocineros en sí, no somos chefs, no somos cocineros, sino que estamos hablando de transformaciones a grandes escalas que tienen involucrados procesos tecnológicos, ¿sí? Dentro de los alcances también que tiene la ingeniería en alimentos se llama dirección técnica. La dirección técnica es
una responsabilidad legal que asume un profesional en una empresa, ¿sí? Hay empresas que por norma, nosotros en la República Argentina nos está normada por el Código Alimentario Argentino. Así como existe el Código Civil, el Código Penal, Comercial, Procesal, existe algo que se llama Código Alimentario Argentino. Y en él están normadas todas las condiciones que tienen que tener desde lo higiénico-sanitario de un establecimiento que elabora alimentos, hasta cómo es ese alimento, cómo es el proceso y cuáles son los parámetros físicos, químicos y microbiológicos que debe cumplir ese alimento para poder salir a la venta, ¿sí? Incluye normativas de rotulación. Hoy hay toda una movida con lo que es el proyecto de etiquetado frontal de alimentos, no sé si alguno lo escuchó nombrar, sobre todo cómo están rotulados los alimentos. Bueno, el código establece dentro de su normativa cómo se tiene que nomenclar el alimento. Y ahí, si ustedes empiezan a leer los rótulos de los alimentos, el primero que tienen que leer es el listado de ingredientes. Donde dice ingredientes, 2 puntos, y empieza todo un listado de cuáles son los ingredientes que componen el alimento. Ese es el punto principal que como consumidores tenemos que entender para saber qué contiene el alimento. Si contiene más grasa, más azúcar, más harina, más proteína, ¿sí? De esa forma, ese listado de ingredientes se ordena de mayor a menor, ¿sí? Entonces el ingrediente que nosotros tenemos en primero, segundo y tercer lugar son los que están en mayor proporción en el alimento, ¿sí? Entonces cuando ustedes compran un paquete de galletitas, un juguito, una gaseosa, el ingrediente principal es el que está primero, al lado de donde dice ingredientes, ¿sí? Bueno, esto es como para contarles un poco de la normativa. Todos los alimentos se deben inscribir en un registro, ¿sí? Y bueno, se llama monografías de productos que se hacen para las inscripciones de cada industria. Cada elaborador debe inscribir su alimento, tiene que tener legalmente su rótulo y la información que le va a brindar al consumidor, ¿sí? Porque como consumidores, por más que no nos interese la ingeniería en alimentos, tenemos derecho a saber qué estamos consumiendo. ¿Qué más les puedo contar? Dentro de lo que es dentro de lo que es la ingeniería en alimentos, también hay otra área que es muy interesante, que es ingeniería de proyectos. Cuando uno habla de ingeniería de proyectos, que es la parte que por ahí más me gusta, es cuando están haciendo una idea de un proyecto, pensando en una nueva línea de producción, y el ingeniero tiene que estudiar todos los costos asociados o los montos de inversión que va a tener asociado ese proyecto, cómo se va a llevar a cabo, de qué manera va a ir trabajando en un tiempo, porque la ingeniería de proyectos, si hay algo que tiene un proyecto, es un principio y un fin. Entonces trabajás siempre con tiempos de entrega y de entregables, de llegar a hitos dentro de un proyecto que son por ahí situaciones muy complejas, con mucha adrenalina y muy interesantes, porque tienes que coordinar mucha gente para que esa línea de producción salga en marcha determinado día, porque marketing ya lanzó la publicidad y la gente está esperando en el kiosco
el producto, ¿sí? Así que bueno, ingeniería en alimentos es apasionante, a mí me apasiona, no sé a ustedes, pero tiene muchas aristas por donde uno puede entrar, si te gusta lo legal, si te gusta la investigación, si te gustan los números, la parte un poco contable, por así decirlo, desde los costos de cómo se va trabajando a lo largo de la producción, tiene costos y te podés desempeñar en eso. Podés ser tu propio jefe si tenés esas características de emprendedor y de llevar adelante un emprendimiento. La verdad es que podés ser asesor y asesorar en industrias. Y también hay una parte interesante que también el Estado Nacional necesita de ingenieros en alimentos para poder hacer cumplir todas lo que son las leyes nacionales en cuanto a la regulación y al control de los alimentos. No sé si escucharon hablar alguna vez, ADMAT sacó del mercado determinado producto porque estaba contaminado. No sé si escucharon alguna vez en las noticias, donde se generan retiros de alimentos y eso llega a una instancia tal en donde pasó por diferentes oficinas de control bromatológico y se determinó que ese alimento no es seguro para la población. Entonces se demandan alertas alimentarias. Otra entidad que trabaja mucho en el control de alimentos es el SENASA, donde también podemos trabajar en esos lugares donde también se estudian todos los decretos de ley que hay para que un establecimiento pueda operar, para el control sanitario, de que esos alimentos puedan ser procesados o no, ¿sí? En diferentes establecimientos. Yo acá les voy a pasar como una, a ver si puedo presentar. Uy. Esperen, quiero ver si puedo compartir. Bueno, tampoco. A ver si me aparece rápido. Esta es la página, ¿se ve? Esta es la página del Departamento de Ingeniería Química y de Alimentos, ¿sí? En él van a encontrar, o sea, entrando a esta web, van a encontrar toda la parte institucional, qué es, quiénes son, ¿sí? Cuál es el cronograma. Aquí hay algo que dice AUSAL, y para alimentos es súper interesante porque en AUSAL es una asociación de universidades de la República Argentina que tienen la carrera de Ingeniería en Alimentos. El día de hoy está empezando un curso que antes se hacía presencial, ahora por la pandemia no estamos haciéndolo presencial, pero donde se podía viajar a diferentes universidades y nos recibían en otros lugares, en este caso sería en Concordia, donde la industria de cítricos es lo más fuerte. O sea, si nosotros pensamos en Mar del Plata, vamos a pensar por ahí en la industria pesquera, ¿sí? Que tenemos el puerto, los pescados y toda la transformación que tenemos de productos derivados de la pesca. Pero cada región de la República Argentina es rica y fuerte en diferentes producciones de alimentos. En este caso, bueno, la industria cítrica está en Concordia, Entre Ríos, así que bueno, hoy justamente está empezando ese curso allá, es de una semana completa, aquí tienen videitos para ver, ¿sí? Dentro de lo que es esta página hay una pestañita que es exclusiva de los estudiantes, ¿sí? Y aquí tienen Ingeniería de Alimentos e Ingeniería Química.
tienen todo lo que se llama becas. PPS son prácticas profesionales supervisadas, ¿sí? Las prácticas profesionales supervisadas se realizan cuando el alumno ha llegado a cuarto, quinto año. Son 200 horas que se deben cumplir en una fábrica, con un plan de trabajo, y es un requisito más dentro del plan de estudio de la carrera. Y hay algo que se llama PSC, se llaman prácticas sociocomunitarias. Las prácticas sociocomunitarias sirven para vincular a la universidad con la sociedad, ¿sí? Y hay diferentes proyectos dentro de estas prácticas sociocomunitarias que son donde participan los alumnos. Son 50 horas que se deben cumplir también como requisito dentro de la práctica y 40 horas teóricas, ¿sí? Esto por ahí, para que lo tengan en mente, que en algún momento, si eligen ya sea ingeniería química o en alimentos o cualquier ingeniería dentro de la facu, van a tener que hacer una PPS o una PSC. Dentro de lo que es ingeniería en alimentos, van a tener lo que se llaman créditos de grado, requisitos académicos, el perfil de la ingeniería en alimentos, las incumbencias profesionales, un poco de lo que yo les decía, proyectar, planificar, calcular, controlar las instalaciones, las máquinas, los instrumentos de medición, las personas que trabajan allí, para todo lo que va a ser un establecimiento que produzca, transforme alimentos, ¿sí? Controlar las operaciones, diseñar, investigar y desarrollar, ¿sí? Proyectar, calcular y controlar. Todo eso se relaciona con todo lo que esto que yo les decía es proyectos, es implementación de normas, ¿sí? Participar en la realización de estudios de saneamiento ambiental, higiene y seguridad, de la industria alimentaria, y los estudios de factibilidad. ¿Qué es un estudio de factibilidad? Es abordar un proyecto desde una parte técnico-económica para ver si ese proyecto es viable o no. ¿Te va a dar ganancias o se va a fundir al día 1? ¿Sí? Eso sería como los contenidos básicos de una ingeniería en alimentos. Acá tienen el plan de estudios, ¿sí? Donde tienen las asignaturas y cómo se van hacia el campus de la facultad, ¿sí? Estas son las de primer año, segundo año, tercer año, cuarto, quinto. No, perdón. Cada cuatrimestre se divide en una primera etapa de marzo a junio y el segundo cuatrimestre de julio a noviembre, ¿sí? Perdón. Entonces uno sería de marzo a julio, y el segundo empieza en agosto y termina en fines de noviembre, principios de diciembre. Este 3 empieza en marzo y este 4 empieza en agosto, ¿sí? Pero bueno, aquí van a ver que hay correlatividades, entonces tenemos que ir aprobando de a una las materias para poder avanzar, ¿sí? Dentro de este plan de estudio y decir, bueno, terminé esta materia, avancé a la segunda. La única forma de avanzar en una carrera universitaria es aprobando finales, ¿sí? Yo puedo cursar la materia, regularizarla, divino, pero si yo no aprobé el final, no avancé, ¿sí? Queda una instancia más de evaluación que es con el profesor, un tribunal, y rendir esa materia. Así que hay muchas materias que son promocionales y en ellos tienen que poner todas las pilas para trabajar durante ese cuatrimestre y tratar de meter esa materia. La única forma de avanzar es aprobando materias, ¿sí? Promocionando o aprobando finales. Esto se los digo porque muchas veces los alumnos empiezan las materias y dicen, bueno, las regularicé, las rindo después. Cuando te querés poner a estudiar es un choclo. Así que si la cursan, traten de estudiarla lo más pronto posible para rendir, porque después se hace mucha cantidad
y la universidad lo que tiene son muchas horas de silla, de sentarte a estudiar. Entonces, eso requiere que una práctica. Y el primer año suele ser duro, por eso, porque no tenemos el hábito de estar mucho tiempo pensando, estudiando. Tómenlo como un trabajo, son 8 horas de estar así, tiki, 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 estudiando y rindiendo los parciales y metiendo y aprobando. ¿Sí? No se asusten, la vida universitaria tiene sus ventajas, es lindo. Tenemos viajes, formamos amigos, tenemos el centro de estudiantes que también tiene formas de incentivación, así que bueno. ¿Qué más? Tenemos la parte de graduados, a ver, investigación, extensión. Bueno, yo, Lorena, estoy aquí en esto que se llama UCAP GPA, que es la planta piloto de alimentos. ¿Sí? En la planta piloto de alimentos, bueno, hacemos talleres que los pueden tomar desde primer año, ¿sí? Ahora este taller lo empezamos el año pasado y lo estamos terminando recién este año, porque bueno, nos vimos afectados por la pandemia, pero armamos un equipo de autoclave, vimos toda la teoría y ahora nos queda ensamblar y ajustar todo para poder hacer los procesos de esterilización para conservación de alimentos por tratamientos térmicos. ¿Sí? Hubo desarrollos de productos como las prepisas fortificadas con pescado que se desarrollaron los desarrolló el grupo de investigación del GIPCAL, que es el grupo de preservación en pescados, y a través de un vínculo con nosotros, bueno, ellos elaboraron estas prepizzas con alumnos en la facultad. La planta piloto se llama ingeniero Carlos del Valle, que era uno de los ingenieros que ayudó a la formación de la carrera, trabajó mucho en el INTI también, y esta es lo que es la planta piloto, es una cocina piloto que tiene toda una línea del proceso de panificados, ¿sí? Una planta artesanal de panificados, así que bueno, aquí hacemos talleres también, que hicimos la vez pasada para hacer galletitas, para un curso que nos pidieron, así que trabajamos con todos los alumnos de distintos años y elaboramos distintos tipos de galletitas. Bueno, acá tengo en el horno cocinándose las galletitas, que bueno, también son pequeñas prácticas que por ahí pueden ser incentivadoras para lo que es cuando estamos empezando la carrera. Otra cosa que les quería compartir es la página del departamento que está en YouTube, ¿sí? Y en YouTube pueden ver qué se estudia en la ingeniería química, cuáles son los desafíos de la ingeniería química, qué se estudia en lo que es la ingeniería en alimentos, ¿sí? Tenemos videos de egresados que nos cuentan en qué se han desarrollado, ¿sí? Algunos están trabajando en La Habana, otros en PepsiCo, otros independientes, así que bueno, tienen varios videos aquí para ver en cuanto a la carrera, el qué se estudia, ¿sí? En ingeniería en alimentos, qué es el trabajo final de ingeniería en alimentos, que también es una materia que engloba todo lo que hemos visto de primero a quinto, en un proyecto, que esto que yo les decía de factibilidad de proyectos, si es viable o no elaborar determinado alimento. Y por lo general, en esa materia trabajan también con todo lo que es investigación y desarrollo de un nuevo alimento. Así que les recomiendo ver estos videos. También tenemos estudiantes que nos dan su visión desde su vida universitaria. El curso de Ingeniería en Industrias Cítricas, que les comentaba que empieza ahora en la facultad, los desafíos de la ingeniería en alimentos, hay mucho hambre
mucha desigualdad, entonces también tenemos que pensar en alimentos que sean nutritivos y accesibles para todos, y ese es un desafío importante. Hay que pensar también en todo lo que es el desperdicio de alimentos. Se derrocha mucha cantidad de alimentos. Entonces, pensar en cómo optimizar el uso de cada uno de los recursos para que no se tire o se tire lo menos posible es uno de los desafíos más grandes que nos toca como ingenieros, pensando también en todo esto de la sustentabilidad. Hay algo que les quiero comentar que también es interesante, que las nuevas generaciones o los hábitos de cómo se consume un alimento van cambiando. No es lo mismo cómo ustedes se alimentan a cómo se alimentaban sus papás, sus abuelos o en otras familias también, ¿no? Cambia mucho la cultura de cómo va evolucionando la alimentación. Y en el medio también aparecen cuestiones como las alergias alimentarias. No sé si alguno escuchó hablar algo de alergias alimentarias, en donde los alimentos tienen que estar sumamente controlados para declarar el alérgeno que contiene ese alimento, y eso se declara en el rótulo. Entonces, el alérgeno puede ser la leche, el huevo, el pescado, el maní, la soja, ¿sí? Los sulfitos, ¿sí? Que son conservantes. Entonces, la parte de alérgenos alimentarios es sumamente crítica, y toda industria que esté regulada, como por ejemplo la producción de alimentos libres de gluten, requiere una dirección técnica. Quiere decir que cada establecimiento que elabore un alimento listo para consumo libre de gluten tiene un ingeniero en alimentos que firma que ese producto se está elaborando en condiciones adecuadas, ¿sí? La industria láctea también tiene dirección técnica, la industria pesquera también, ¿sí? Hay muchas industrias, la industria cárnica, que tienen direcciones técnicas obligatorias. Otra cuestión son las nuevas tendencias de consumo, como son alimentos orgánicos, alimentos veganos, alimentos donde decimos comida real o real food, que empieza a sonar muy fuerte, en donde tratan de buscar la menor transformación posible en el proceso productivo. Entonces, son nuevas tendencias de consumo que hay que atender y repensar en las formulaciones para que los alimentos dejen de tener tantos ultraprocesados, como se llaman, donde el ultraprocesado es el alimento que ha sido transformado ha sufrido varias transformaciones y se convierte en un ingrediente más dentro de la formulación. Así que bueno, tenemos desafíos interesantes los ingenieros en alimentos. ¿Ustedes quieren hacer alguna pregunta? Les dejo los links en el chat, si les parece. Más, no los quiero aburrir. No les veo las caritas, pero no los quiero aburrir. En cuanto a lo que es la ingeniería en alimentos. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Consultas? Bueno, y en cuanto al plan de estudios, ninguna can de bueno. Ay, qué divina. Bueno,
Cuando uno empieza la vida, les voy a contar un poquito de lo que es la vida universitaria. Esto que les decía, que cuando empezamos a transitar la universidad, tenemos mucho de lo que es nuestra propia responsabilidad. O sea, ya no tenemos al preceptor que nos va a pedir que entremos a clase, ¿sí? Ya estamos solos con nuestra responsabilidad de asistir a las clases y de prepararnos para las fechas programadas que están de los parciales y de las entregas de trabajos. Entonces, ahí es, creo que el cambio más fuerte que se siente entre dejar la secundaria y empezar la facultad, porque la agenda la llevan ustedes, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a asistir a clases? Aprovechen las clases de consulta que hay, ¿sí? Esto que cuando uno les pregunta, ¿tienen alguna duda? Aunque sea, no sé, decir, hola profe, estoy atendiendo, no tengo dudas, es muy importante para el otro que está hablando. Ojalá que podamos volver pronto a lo que es la presencialidad, que tiene otro vínculo con los alumnos, que por ahí esto que es más virtual, pero que igual nos conecta y nos permite hacer este tipo de muestras. Así que lo único que les digo, tengan una agenda. Tienen las herramientas porque todos tienen celular, así que usen el calendario y prográmense las fechas de los parciales, las fechas de las entregas, cómo tienen que estudiar para llegar a determinado parcial, porque no hay mamá, no hay papá, no hay preceptor. Son ustedes empezando una vida universitaria, ¿sí? No vale copiarse, ¿sí? No, o sea, chiflar para el costado no vale, porque empezamos a trabajar con lo que se llama la ética profesional. Se van a convertir en futuros profesionales. Entonces lo que se lleven va a ser para ustedes. No vale copiarse acá, ¿sí? Se están capacitando ustedes. Vincúlense con la vida universitaria, participen de los congresos, de todo lo que es la vida universitaria. Ustedes como estudiantes tienen que elegir también sus consejeros del centro de estudiantes, así que bueno, tienen un montón para relacionarse y participar. Algo que no te dice nunca, pero a partir de que vos aprobás una materia en la facultad, la aprobás y dice materia aprobada, si de esa materia siempre, en todas las materias, de la de primer año a la de quinto, se solicitan siempre ayudantes alumnos, ¿sí? Y todo alumno que haya rendido y aprobado una materia puede presentarse para ser ayudante alumno de esa materia. Y eso es súper importante porque te da otro vínculo desde empezar a trabajar desde la facultad, empezar a vincularte con los profesores desde otro lado, porque también los que vienen son alumnos, y vos sos alumno, y a la vez estás por ahí con el profesor también, entonces empezás a tener otro tipo de responsabilidad. Pero está bueno porque es muy interesante transitar la vida universitaria, ¿sí? Así que bueno, Adri, yo no sé, Diego, si va a volver. Acá estoy, escuchándote atentamente. Bueno, a los chicos que están en línea, no sé si son todos de Mar del Plata, porque también es eso que ustedes, yo siempre le digo, los chicos están acostumbrados a la escuela secundaria, quizás elegida por los padres, ¿no? Eso que hablabas vos, que quizás viene también con la misma escuela del primario, dentro de una zona, un barrio, una ciudad, y se encuentran que esto se abre, ¿no? Que ahora son muchos chicos, quizás tengamos 1000 alumnos inscriptos, ¿no? En diferentes realidades, ¿no? Ya no es los chicos
de nuestra escuela, sino que esto se abre a provincia de Buenos Aires, tenemos gente que pertenece a la costa, al Partido de la Costa, al interior de las provincias. Yo tengo chicos que por ahí son del norte o del sur de nuestra República Argentina. Entonces esto se va abriendo, y esto es lo maravilloso que dice Lorena, que ustedes lo van a empezar a vivir cuando vayan a la facultad y empiecen a hablar y a contactarse con otras realidades, con otra gente, con otras situaciones. Y como yo le digo siempre a los chicos, si ustedes tienen muchos amigos en la escuela secundaria, esto se abre y van a ser sus futuros amigos, ¿no? En este crecer que tienen ustedes, y quizás sus compañeros sean colegas de ustedes y quizás terminen trabajando juntos en alguna empresa o en algún emprendimiento particular. Esto es lo maravilloso de esta parte social, que esperemos que en marzo del año que viene ya sea presencial y vean cómo funciona y puedan entrar y salir a la facultad y estén en los laboratorios. Y como dijo Lorena, ustedes pasan muchas horas en la facultad. Yo los tengo arriba de mi oficina, hay un lugar para que ustedes estudien y hay lugares para que ustedes están muchas horas, y ahí tienen esta parte social, porque yo no voy a hablar de los contenidos de la carrera, pero es muy importante que esta elección personal que ustedes hacen, porque ahora es ustedes, ¿no? Ustedes decidieron, ¿no?, hacer una carrera, ustedes, como yo siempre digo a los chicos, ustedes se tiran a la pileta y vemos, porque por ahí con estas charlas uno tiene un acercamiento de ver de qué se trata la carrera, ¿no? Por ahí leemos el plan de estudio y no entendemos las materias o los contenidos de esa materia. Pero es una hermosa experiencia de poder darse el privilegio, ¿no?, de poder hacer una carrera universitaria, ¿no? Una carrera dentro de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es pública y gratuita, y es una hermosa experiencia que espero que todos aprueben Introducción en Ingeniería. Como siempre digo a los chicos, se han dado a veces charlas, me acuerdo de un chico que ya se habrá recibido de ingeniero en química, que decía, yo di varias veces mal un módulo, pero seguí, ¿no? Bueno, hay muchas fechas de examen, y uno vamos accediendo a esa fecha de examen con la mejor, digamos, buena voluntad y el estudio. Nos puede ir bien, y si nos va mal, tenemos otra fecha. Así también se hace a veces una carrera universitaria, ¿no? A veces no podemos o no llegamos a los requisitos que tiene esa propia asignatura, pero seguimos, ¿no? Creo que la constancia y el amor que se va generando, que es algo que ustedes va a ser intransferible, sobre esa carrera que ustedes están haciendo, esos conocimientos, ese esfuerzo y todo lo maravilloso que van descubriendo en el conocimiento, ¿no? En poder tener esa cabeza cada vez más abierta y las ganas que le van a poner a esa hermosa carrera que ustedes eligieron. Ingeniería en alimentos es, bueno, yo no puedo decir, no soy ingeniera, pero cada vez que la escucho me gusta, ¿no? Me gusta mucho, y es una excelente elección si la tienen en cuenta, y bueno, esperemos que todos puedan aprobar la introducción y que todos los pueda ver, los pueda seguir viendo o conociendo, porque no los puedo conocer personalmente, dentro de la facultad, y que puedan llegar a ser buenos ingenieros en alimentos. No sé si tienen alguna pregunta sobre ingresos, si alguien que esté conectado necesita alguna ayuda. Yo ahí puse el correo electrónico, ustedes saben que se comunican por correo, cualquier cosa que necesiten, ponen sus datos, yo tengo que revisar, por eso les pido a veces los datos personales, porque a veces se hace muy impersonal y la pregunta ya es personal, yo le tengo que contestar personalmente en forma oficial a ese ingresante, tengo que revisar el sistema, si están registrados, si les falta algo, y bueno, nos vamos comunicando, nos vamos siempre comunicando y seguimos comunicados, como yo le digo siempre a los chicos, es un trencito que nadie se me tiene que caer y lo vamos llevando despacito, de a poco. Al principio es mucho, vieron que ay, me tengo que hacer la prescripción y después, no sé, me tengo que registrar en un sistema y tengo que hacer el campus, y están terminando el secundario con todas las obligaciones que tienen al respecto. Bueno, ese momento de transición, más allá de los nervios o de lo que no entiendo, lo vamos a ir llevando
siempre comunicándose conmigo. Bueno, trataremos de resolver los problemas, trataremos de resolver las inquietudes, las consultas, para que ustedes puedan hacer esta transición y aprobar el requisito académico, que es el primer requisito académico que ustedes tienen dentro del plan de estudio y que es correlativo a las primeras 3 materias. ¿Son todos de Mar del Plata? Eso yo pregunté. ¿Hay alguno que no sea de acá, de la ciudad de Mar del Plata? ¿O son todos locales? ¿Alguien me quiere contestar o no? Julieta, que la veo ahí, que la voy a conocer a Julieta, por lo menos la veo en forma virtual a Julieta. Yo soy de Santa Clara. Bueno, muy bien, Candela, muy bien. Yo soy de acá. Lola, ya hablé por teléfono con Lola, estuvimos hablando con Lola un rato sobre alguna inquietud, y bueno, charlamos, sabemos que hay algunos otros dentro de la Facultad de Ingeniería. Bueno, no sé si tienen alguna otra preguntita sobre el ingreso. Lo están llevando, están haciendo en el campus, me imagino, el curso, que es muy, muy importante para ustedes, para sacarse las dudas, las consultas. Como yo les digo, cada docente pone su metodología, ¿no?, didáctica, virtual, dentro de cada uno de los módulos. Siempre explican todo, siempre hay, digamos, ponen texto explicando, ¿no?, de cada una de las partes. Y bueno, vamos llevando estas dos cosas. Yo lo que necesito es que ustedes después, cuando finalizan el secundario, esto es importantísimo, ustedes están pendientes o validados dentro de la prescripción de la universidad y saben que tienen que hacer una captura de pantalla en esa dirección de SECOM para después adjuntarlo en planilla del CIFI. También la dirección de ingreso de la Universidad Nacional de Mar del Plata, como publiqué varias veces en el Facebook, tiene consultas de 10 a 11, entonces ustedes pueden acceder por Zoom y hacer las consultas. Ahí se van a encontrar con el director de esa área. Ellos tienen el sistema que ustedes hicieron esa prescripción a la universidad, que se llama Ciu Guaraní. Ellos son los que manejan este sistema. Por si tienen alguna consulta, también publiqué varias veces el mail. Y después, cuando terminan el secundario, lo importante es pedirle un certificado de finalización de estudio sin deber materia alguna, obviamente, y eso va a ser lo que van a adjuntar en título del CIFI, y con estas dos coordenadas, ¿no?, ya sea finalizando el secundario y adjuntando y controlado en el CIFI el certificado de título en trámite y estar validados, después pueden acceder a los llamados a examen e inscribirse en forma individual, que es una de las preguntas. A veces, ¿me puedo inscribir en una, en dos, en tres? Bueno, son decisiones que ustedes van a tener que tomar en forma personal, si se van a inscribir en los 3 módulos en un llamado examen, o lo dividen. Esas son decisiones, como dijo Lorena, ya personales. Ustedes van a ver si se inscriben a ese examen, o lo dividen, o se inscriben en el próximo llamado. No sé si tienen alguna otra preguntita. Algunos están en la escuela, pusieron ahí, entonces no pueden acceder al video. ¿Alguna pregunta sobre ingeniería en alimentos? Estamos deseando volver. Cuando Lorena mostraba las fotos de la planta piloto, yo me acuerdo de la planta piloto, ya la van a conocer también, o los laboratorios, ¿no? Esto de no poder ir es complicado. Por mi parte, ninguna. Gracias a Candela. Muchas gracias, Candela. Muchas gracias. A estudiar, ¿no? A estudiar. Bueno, los dejamos con Diego, así. Bueno. Introducción a Ingeniería Química. Bueno. Vale, bárbaro. Gracias, Lorena. Muchas gracias. Nos vemos, Lore. Ahí, antes de arrancar un poco, charlar respecto a ingeniería química, aprovechamos que la primera charla y eso, les voy a dejar un link, luego ahora se lo voy a pasar a Adriana, así también lo pone tanto en Facebook como en Instagram, pero principalmente en Facebook, donde pueden encontrar nosotros todos estos videos que estamos haciendo, estas charlas las vamos a ir subiendo y van a poder ver a través de nuestro campus virtual, que muchos de ustedes seguramente ya estén utilizando para el requisito académico,
para entrar justamente a todo lo que se llama muestra educativa online. Después ahora tengo que actualizar unas cositas, pero vamos a ir actualizando todas estas charlas, las vamos a ir subiendo. Hay información de cada una de las carreras, algunos capaz videitos que pudo haber mostrado Lorena también están cargados ahí, y datos de cada una de las carreras, datos de contacto del al ingreso, algunas experiencias, algunos videos cortos de estudiantes ya avanzados y también de primer año, contándoles cómo es sus primeros pasos en la facultad, para que también conozcan un poquito. Digamos, toda la información que creemos nosotros como facultad relevante va a estar ahí en el campus, en un curso específico de muestra educativa online. Ahí se los voy a pasar por chat, igual ahora después se lo voy a pasar a Adri para que lo pase por Facebook. Y todos estos videos van a quedar cargados cuando terminemos y se compilen estos videos, los voy a subir a YouTube y los voy a subir ahí a la plataforma. Así que bueno, cualquier duda que vayan teniendo me van interrumpiendo, la idea es que sea lo más dinámica posible. Ahí calculo que Lore les contó un poco respecto a de qué se trata la ingeniería de alimentos. Vamos a ver un mini video al principio y después sí ya arrancamos con una de las explicaciones o cuestiones que son relevantes para esta charla. A ver, vamos a compartir la pantalla primero. Vamos a compartir pantalla. Ahora, ahí está. Creo que ahí la están viendo. Cualquier cosa me dicen si no lo están viendo. Ahí les dejo el video. ¿Qué es la ingeniería química? Y es química. Moléculas, reacciones, laboratorios y esas cosas, ¿no? Bueno, en realidad no. La ingeniería química, más que química, es ingeniería. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Una definición simplificada de la química puede ser: es la ciencia que estudia las propiedades y las transformaciones físico-químicas de la materia. Un químico típicamente trabaja en el laboratorio. Entre otras cosas, sintetiza y purifica productos químicos, realiza análisis para determinar las propiedades o composición de las sustancias, estudia mecanismos de reacciones químicas, investiga sobre nuevas moléculas, nuevas rutas de síntesis y métodos de purificación o tratamiento físico-químico de sustancias o materiales. Lo que hace un ingeniero químico es tomar los procesos de síntesis que el químico hace en el laboratorio y los lleva a escala de una fábrica industrial. Entonces, las transformaciones físicas, químicas o bioquímicas estudiadas y desarrolladas en el laboratorio se aplican en una escala industrial para elaborar productos químicos, cosméticos, medicamentos, materiales, combustibles, fertilizantes y muchos otros. Ah, pero entonces el químico hace todo el trabajo duro y el ingeniero solamente hace lo mismo, pero más grande. Bueno, no exactamente. Porque, por ejemplo, al pasar de un reactor de 1 litro a uno de 10.000, donde se procesan miles de kilos por hora de manera continua, el comportamiento fluidodinámico, de transferencia de calor y de materia, son completamente diferentes. Cada escala tiene su complejidad. Por otro lado, esto es un proceso productivo industrial. Además de sintetizar la sustancia química buscada, el proceso tiene que ser económicamente rentable, seguro, amigable con el medio ambiente. En la fábrica trabajan muchas personas y se llevan a cabo muchos procesos u operaciones de manera coordinada, y el producto final tiene que cumplir las especificaciones necesarias para llegar al consumidor y satisfacer sus necesidades. Entonces, un ingeniero químico sabe muchísima menos química que un químico, pero también necesita saber otras cosas, como mecánica de fluidos, balances de materia y energía, biotecnología, informática y modelado computacional, diseño y organización de procesos industriales, economía, comunicación y liderazgo, sustentabilidad de procesos. Por eso decimos que no es química, es ingeniería. Bien, ahí sacamos el video, les comparto. Ahí está. Bien, este video me pareció, lo hizo el Departamento de Ingeniería Química y Alimentos, que yo creo que sintetiza bastante lo que es la ingeniería química. Ahí les planteaba
La voz que salía ahí es del director del departamento, Ezequiel Soulé, contándole justamente que si bien nosotros conocemos bastante de química, no somos expertos en química, sino que justamente los ingenieros utilizan las transformaciones, ya sean físicas, químicas, que puedan darse tanto con una reacción química o no. Ese conocimiento básico lo tenemos y lo aplicamos a la industria. Es decir, en general no trabajamos en un laboratorio como el típico científico, digamos, con los tubos de ensayo y eso. Sí podemos trabajar en algún puesto particular ya haciendo eso, pero lo llevamos a una escala mucho más grande e industrial, que eso también trae sus complejidades. Y ahí no está planteado, pero lo que tanto la ingeniería química como la de alimentos se denominan históricamente ingeniería de procesos. ¿Qué quiere decir? Nosotros lo que diseñamos justamente son procesos que, por ejemplo, para los ingenieros químicos tienen que ver con procesos químicos, también físicos, cualquier tipo de transformación que se da está, digamos, en nuestra disciplina. Lo mismo puede pasar con lo que planteaba antes Lorena, pero teniendo en cuenta toda la parte más biológica y todo lo que es alimentos. Ambos, tanto química y alimentos, son similares, por lo menos en también su plan de estudio. Alimentos tienen asignaturas que también tienen que ver con la parte más biológica y obviamente con algunas cuestiones puntuales justamente de los alimentos. Entonces tenemos otro tipo, hacia el final de la carrera, otro tipo de asignaturas que tienen que ver más con algún control del proceso, todo lo que es destilación, todo lo que es la parte de petróleo, todas esas cuestiones, lo vemos más nosotros. Esa es la gran diferencia que podemos llegar a tener por lo menos en las asignaturas y en la visión que tenemos de la cuestión, tanto en la ingeniería química como en alimentos. Ahí lo que también planteaba Ezequiel en el video es justamente esa problemática que se da al ampliar, a llevarlo a escala, digamos, a una escala mucho mayor de lo que es un laboratorio pequeño o un reactor pequeño. Esas complicaciones se pueden dar en varias cosas que puntualizó ahí. Bueno, es cómo podemos controlarlos. Seguramente muchas de las cuestiones que se van dando se hacen a altas temperaturas, o hay que mantener una temperatura que no es tan elevada, pero hay que mantenerla y hay que controlarla. Manejamos también el tema de a qué presión hay que hacer tal cuestión, tal reacción o proceso en una parte, tratar de justamente minimizar el gasto energético, es decir, tratar de que lo que se fría en algún lugar pueda también servirnos para en otro lugar calentar a otro fluido e intercambiar esa cantidad de calor, digamos, tratar de hacerlo lo más eficiente posible. Tenemos que conocer un poco también cómo lo vamos a trasladar, ese proceso, cómo es. Bueno, a través en general de cañerías. Esas cañerías, bueno, hay que saber qué diámetro tiene que tener para lo que se necesita, qué bomba tendríamos que utilizar, digamos, todo lo que es el proceso en sí, todo, no solo la reacción en sí, nos ocupamos nosotros de diseñarlo, optimizarlo, controlarlo. Como estamos ahí, estoy charlando un poco, no solo es la reacción química per se o física, sino justamente todo el proceso que tiene que ver con el producto que quiero obtener, desde la materia prima hasta el producto final. Después hay otras ramas que puede ser que se aboquen a una cuestión más puntual, que por ejemplo control de calidad de algún proceso, optimización del proceso, gestión de un proyecto, es decir, planificar cómo tiene que ser una planta, y ahí puede entrar la parte que ahí planteaba el video también, la parte económica, que tenemos que tener ciertas cuestiones de conocimiento de la economía y ciertas cuestiones de cómo presentar y cómo sacar un cálculo si es rentable, si no es rentable, si tengo que hacer una inversión, de cuánto, y cuándo puedo empezar a recibir otra vez digamos, empezar a tener ya algún tipo de ganancias, y cómo hago las cuotas y los intereses a lo largo de, ya sea que me lo preste un banco o me lo preste un tercero. Bueno, conocer mínimamente cómo funciona la economía y ciertas cuestiones para que el proceso sea rentable, que justamente tiene que ser rentable, tiene que ser lo más
eficaz posible, que nosotros hay algunas ramas, algunos trabajos que justamente es optimizar un proceso en sí, no solo diseñarlo. Y principalmente, ahora estamos incluyendo muchas asignaturas o optativas que tienen que ver justamente con lo medioambiental. Tiene que ser justamente el impacto de que da la industria, justamente minimizar ese impacto nocivo que pueda llegar a tener realizar algún tipo de actividad industrial. Eso también para tenerlo en cuenta. Tratamos de que sea eficaz tanto en la producción como en el impacto ambiental que pueda llegar a tener justamente esa tarea en la industria. Así que en general eso es la ingeniería química. Ahí les planteaba Ezequiel en el video que justamente no es estar en general o diseñando algún tipo de experimento o alguna reacción química per se. Eso en general, si les interesa más la química como disciplina de estudio, la química per se, principalmente, si les interesa, pueden ir a la Facultad de Exactas, a la licenciatura en química. Esto es principalmente ingeniería, por eso todos los títulos son de ingenieros, y después se va ramificando de acuerdo a la disciplina que más les pueda interesar. Esa es la gran diferencia, es de acuerdo a qué es lo que ustedes se pueden llegar a pensar como profesional. En general, tanto el video como yo les estuve planteando un poco, bueno, trabajar en una empresa. Para los químicos, para la gente de alimentos o por cualquier otra de las carreras, la ingeniería es muy amplia y tiene mucha salida laboral en diferentes cuestiones, no solo en una empresa. Puede ser también, pueden trabajar si les interesa en la investigación dentro de la facultad, dentro de algún organismo, instituto nacional de investigación, por ser docentes. También, si les interesa en la universidad o en otro ámbito, pueden trabajar de forma independiente, no necesariamente tienen que trabajar en una empresa. De forma independiente, por ejemplo, haciendo consultoría o como ingeniero independiente, similar a asesorías, que tiene que ver justamente a un tercero, una empresa o un particular nos contrata para solucionar un problema puntual. Digamos, nos pide información y que trabajemos para solucionar un problema puntual, nos contrata para eso, resolvemos ese problema y se termina nuestra relación con esa persona. Después podemos seguir trabajando en otras cosas, pero no es continua. Esta es de forma independiente. Si no, podemos trabajar en una empresa. Puede ser, en general, lo que estábamos mostrando ahí en el video, una gran empresa. Sí, puede ser también, y lo que más tradicionalmente puede pasar es que trabajen en una pyme, que es un poco más pequeña, donde tal vez ahí no solo sean, no sé, el ingeniero químico o en alimentos, y también trabajen en otra, en una sección específica de, no sé, control de calidad, o de producción, o de investigación y desarrollo, un lugar puntual de la empresa, y trabajan con otros ingenieros que trabajan de otra cosa, en otro ámbito, siempre relacionándose y charlando, pero en otra área, pero tal vez eso es una gran empresa. En una pyme o una empresa más pequeña sean capaz el único ingeniero y tengan que conocer un poco más de las otras disciplinas justamente para desarrollar su tarea. Eso dependerá del tipo de trabajo que tengan y bueno, de la empresa o ámbito laboral que trabajen ustedes. Eso dependerá obviamente de la escala también de la empresa, si les interesa la empresa. Otro caso diferente que puede tomar un ingeniero químico o cualquier otro ingeniero es la beta de emprender, tener algún tipo de emprendimiento. Por ejemplo, esto seguramente lo conocen todos ustedes, siempre hacemos más o menos el mismo ejemplo porque salió de nuestra facultad, un ingeniero químico, se juntó también con un licenciado en administración, si no me equivoco, licenciado en administración, juntos pensaron un emprendimiento, bueno, hagamos cerveza, y hoy por hoy es Antares. Uno de los graduados de nuestra facultad, por ejemplo, es el dueño de Antares. Es decir, ustedes pueden y tienen los conocimientos para poder, justamente, a través de la ingeniería, generar un emprendimiento propio.
Esta es otra beta que puedan llegar a tener si les interesa ser emprendedores, ser su propio jefe, digamos, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Eso ya después lo evaluarán cada uno de ustedes. Pero hice un repaso en general de todas las betas que pueda llegar a tener un ingeniero en general, no solo el químico. También pueden trabajar en el Estado, pueden trabajar, no sé, en obras sanitarias, en EDEA, en Camus, y qué sé yo, de diferentes ámbitos que también son municipales, nacionales, provinciales, que pueden ser lugares de trabajo para nosotros los ingenieros en general. No sé si tienen alguna consulta de ingeniería química, les quedó algo de alimentos, quieren saber más o menos alguna diferencia más entre química y alimentos. Son similares entre sí, no son iguales claramente, pero comparten bastante los trayectos formativos de la carrera. No sé si tienen alguna duda. Lola, Martina, Caterina, bueno, Adri creo que no, y Lorena no, pero las chicas en este caso, alguna consulta, pueden escribir en el chat o pueden poner el micrófono, vayan diciéndome. Bien, Martina, Lola, perfecto. Ahí Lore o Adri, no sé si estuvieron charlando un poquito de cómo es el plan de estudio de alimentos, o no, díganme. Así charlos si quieren un poquito de eso. Adri o Lore, ¿andan por ahí? O chicas, Cande, o Lola o Martina, ¿les contaron un poquito sobre el plan de estudio? ¿Lo estuvieron viendo? Sí, nos contaron un poco sobre las materias y eso, así que sí. Ah, dale, bárbaro. Bueno, ingeniería química en su plan de estudio es muy similar, por lo menos los primeros años, al de alimentos. Hacia cuarto año ya ahí nos vamos diferenciando en algunas asignaturas. Todas las ingenierías, ya sea química, alimentos, industrial, informática, cualquiera, siempre tiene su ciclo básico, los primeros 2 años, 2 años y medio, que son principalmente donde se ve mucho de matemáticas, mucho de física. Nosotros los químicos y alimentos tenemos alguna materia más de química, digamos más de las ciencias duras, más de las ciencias básicas, que nos van a dar herramientas justamente para luego pasar a un ciclo que podremos llamar de tecnologías básicas, que justamente ahí empezamos a aplicar algunas cuestiones de estas matemáticas, de física, de química, que lo vemos un poco más de forma más básica, no básica porque sea simple, sino básica porque no es tal vez al principio tan aplicado, ven muchas cuestiones matemáticas, de física, empiezan a ver algunas cuestiones de cómo lo aplican al ámbito que desarrollamos nosotros, y hay una tercera etapa que se llama ciclo superior, que justamente es sí, hay una aplicación clara de la ingeniería en el diseño de los reactores, diseño de las cañerías, las bombas, las presiones, la transferencia de calor que le tengo que o dar o sacar a un fluido o a cualquier material que estoy trabajando en este proceso. Después, nosotros por lo menos los químicos, los elementos un poco también, ven toda la parte que se llama transferencia de masa, que tiene que ver con diferentes procesos que se dan para separar diferentes materiales. Nosotros los químicos vemos mucho de ahí de destilación, porque pues está más orientada para ese lado de la carrera, todo lo que es más petróleo y combustibles, o en general destilación, y todo lo que tiene que ver, por lo menos en los químicos, toda la parte de control. Nosotros todos los procesos los tenemos que controlar y tenemos que conocer mínimamente cómo poder controlarlos, y obviamente luego tenemos que trabajar con la gente de electrónica o de computación, o puede ser el uso de informática, que son quienes diseñan realmente ese control electrónico. Nosotros tenemos que saber mínimamente qué queremos controlar y más o menos cómo funcionan esos controles, pero nosotros no somos los encargados ni de programarlos ni nada de eso, porque
hay un experto, un ingeniero experto o un técnico experto justamente que puede programarlo, elaborarlo, pero sí nosotros le tenemos que dar las indicaciones de, bueno, qué queremos controlar, cómo lo queremos controlar, dónde poner el control, y esas cuestiones los tenemos que conocer. Así que a grandes rasgos, de eso se trata la ingeniería química, que es bastante parecida a la de alimentos, pero ellos se abocan más a todo lo que es la parte biológica y la elaboración de los alimentos, y nosotros más de lo que tiene que ver con combustible, todo lo que es por ese lado de fluidos. Tenemos que obviamente conocer un poco también el tema de las cañerías, todas esas cuestiones, porque las cañerías tienen su viscosidad, digamos que el fluido tiene su viscosidad, entonces cuanto más viscoso es, más le va a costar pasar por la cañería, y más esfuerzo o más potencia debería tener la bomba, y eso lo tenemos que conocer un poco las propiedades de lo que queremos transportar, justamente para diseñar tanto qué tipo de bomba y qué potencia, y la cañería. Sí. La gente de alimentos tiene en general a veces más problemas con eso, de la viscosidad, porque trabajan con alimentos justamente y fluidos que son más viscosos que lo que trabajamos nosotros. Entonces, esa cuestión tal vez se evidencia más en alimentos. Nosotros también tenemos en química, pero no es un punto central que nos pase a nosotros los químicos el tema de viscosidad. Puede pasar, pero es más difícil. En general somos menos viscosos los fluidos que trabajamos nosotros. No sé si tienen alguna otra consulta, si quieren que les comente sobre otro tema. Acá, en general, como yo doy las charlas de difusión de las carreras, les puedo hablar de cualquier otra, o de alguna cuestión en particular. Les puedo comentar que en estos momentos estamos tratando, ustedes lo van a vivenciar tal vez en su segundo año cuando arrancan, y eso, estamos en un proceso donde la facultad, todas las carreras, están tendiendo a cambiar un poco su plan de estudios para que ustedes, como les decía antes, nosotros hasta 2 años y medio más o menos, tenemos todo lo que es la parte básica, y de ingeniería per se, o de cosas más similares a lo que hacemos en el día a día. Luego cuando nos recibimos no vemos tan rápidamente. Entonces la idea es cambiar un poco el plan de estudio para que ya desde primer año, algo muy despacio, muy paulatino, un poquito más básico, ya empiecen a ver qué se puede hacer desde la ingeniería, no esperar tal vez al tercer año para que vean exactamente qué es la ingeniería. Eso también es una cuestión que, para que lo tengan en cuenta, porque van a arrancar seguramente algunas materias donde ustedes dicen, bueno, pero esto es ingeniería, no me está gustando tanto, es pura matemática, pura física. Pero bueno, por como hoy está armado el plan, es de esa manera, no se desanimen, porque luego todo eso les va a servir realmente como herramientas fundamentales para poder desarrollar todo lo que principalmente hacemos nosotros los ingenieros cuando nos recibimos. Para que lo tengan en cuenta y no se desanimen. Como antes planteaba un poquito Adri, a todos nos costó la carrera, rendimos varias veces, nos fue bien, nos fue mal, nos atrasamos, le metimos pata y después avanzamos bastante con la carrera. Hay que tener principalmente, más allá de, obviamente, inteligencia, que les guste el tema, todas estas cuestiones, hay que tener persistencia y ser perseverantes a lo largo de toda la carrera. Si ustedes están decididos a recibirse, ustedes van a recibirse. Les podrá costar más, les podrá costar menos, trabajarán y les costará más tiempo. Bueno, no hay problema. La facultad los va a acompañar a lo largo de todo su trayecto, puede ser en los 5 años, en 6, 7, 8, lo que les haga falta. Ustedes construyen su carrera en los tiempos que se van dando, que la circunstancia, la vida también se va dando, pero bueno, nunca dejen de seguir sus sueños, si es justamente seguir ingeniería. No sé si tienen alguna consulta más al respecto. Hola Martina. Adri, no sé si quedó algo pendiente para decir. Si no hay ninguna cuestión... No sé si tienen alguna pregunta. Acá dice que está todo muy claro. Por ahí hay muchos chicos en la escuela.
¿no? Claro, por eso. O están Después ahora, haciendo... claro, ahora a las 12 hay otra charla, que ahora no me acuerdo cuál es, pero... Es materiales. La de materiales. Materiales, sí. Y después viene industrial, y ahí terminaría la actividad del día de la fecha. Después vamos a tener el miércoles mecánica, eléctrica y electromecánica, un poco también para esa parte de esas áreas que puedan consultar. Y después vamos a tener el último día ingeniería informática, computación y electrónica, juntos, así pueden ustedes ver de qué se trata la carrera, las materias, este perfil del egresado. Consulta dónde van a subir las muestras, Martina. Ahí ya. Ahí les puse el link y ahora se lo voy a pasar a Adri, o copiátelo de ahí. Sí, ya lo pueden copié. entrar, no hace falta En el campus. registrarse, matricularse, nada. Está, igual ustedes ya tienen en general usuario de campus, pero igual está configurado para que entren cualquiera, no hay problema. Yo voy, cuando ni bien esto se esté cargado y lo pueda subir a YouTube, cargo ya la charla. La voy cargando. Igual pueden entrar y fijarse todo el material que ya estaba cargado de antes, que sea toda información de cada una de las carreras, van a encontrar varias solapas, pestañas sobre cada una de las carreras, el contacto de ingreso, una otra solapa de algunas charlas cortas, videitos de estudiantes o avanzados o de primer año, contándoles su experiencia un poquito en la ingeniería. Así que hay un poco de todo para que conozcan un poco más cada una de las carreras. Así que, bueno, los dejamos entonces. Ahora a las 12 sigue la de materiales, así que si les interesa, ahora a las 12 arrancamos de vuelta con ingeniería en materiales y después industrial. Así que... Dale, muchas gracias. Dale, gracias, chicos. Gracias, muchas gracias. Chao, nos vemos. Gracias.